Dios le bendiga, Dios le guarde. Un fuerte saludo a toda la iglesia. May the Lord bless you. May the Lord keep you. A warm welcome to the whole church. A todos los que se encuentran presentes aquí en la iglesia El Faro. To all of those who are found present here in El Faro Church. En la iglesia del Faro en Kissimmee, Florida. In El Faro Church in Kissimmee, Florida. También los que nos están escuchando a través de las redes. Also to those who are listening to us online. Reciban un saludo de parte de los pastores. Receive a warm welcome from the part of the pastors de la iglesia. Of the church. Y que Dios sé que los va a bendecir. And now we know that the Lord is going to bless you. Porque para Dios, because for God, no hay distancia. There is no distance. Kings. Tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, Señor. You are worthy of all of our praise, God. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Tú eres maravilloso, Señor. You are marvelous, Lord. Te entronamos en esta mañana. Glory this morning. Gracias porque estás en este lugar, Señor. Thank you because you are in this place, God. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás para darnos libertad. Entrónate en nuestra adoración, asombroso eres, Señor, con tu presencia llénanos. ¿Cuántos le cantan? Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios. El Espíritu, Espíritu, avívanos. Amén. Así que Dios tiene un plan para mi vida. God has a plan for my life. Dios me creó con un propósito. God created me with a purpose. Dios me guía por el proceso. God guides me through the process. No importa cómo me sienta. Doesn't matter how I feel. No importa cómo me sienta. Doesn't matter how I feel. No importa lo que me está rodeando. Doesn't matter what's going on around me. Oye, yo no sé, puede estar la situación caótica. I don't know what's chaotic situation. Como le decía a mi esposa, la situación está caótica, pero Dios siempre ha estado conmigo. But God has always been with me. Por eso es que nos guía por el proceso. That is why He guides us through the process. Ahora, yo tengo un dicho que para tener una vida en orden,
es necesario poner orden en la vida. I was saying that in order to have your life in order, you need to have Por eso es order que in your life. yo ordeno mis prioridades. That is why I realign my priorities. Yo alcanzaré mi potencial. I will reach my potential. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. Y así mismo en ese espíritu de alegría, de gozo, de paz. And just like Oye, that, in that spirit of joy and peace, después de tener una oportunidad after having the opportunity como iglesia as a church de adorar al Señor, to worship God, también le vamos a adorar a través de lo mucho que Él nos da. we're also going to worship Him through the, A través- the much that He gives A través us, de los diezmos, through our tithes ofrendas, and our offerings, ofrendas especiales. our special offerings. Está desplegado en la pantalla allá detrás. The different methods are displayed in the back on the screen. Porque aquí en la iglesia El Faro tenemos un sinnúmero de opciones And here in Faro Church, we have a few different options de cómo usted puede con su generosidad aportar financieramente a la obra. of how, with your generosity, you could support. También hay unos ujieres There are por ahí. also some ushers going through. Usted si le hace falta un sobrecito, If you need an envelope, usted levante la mano y gustosamente ellos le van a proveer del just raise your hand and kindly they will give you one. I was going to say envelope. Del sobre. Y mientras usted hace eso, vamos a orar. And while you do that, let us pray. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Heavenly Father, Dios mío, Señor, vamos a depositar Lord, we're going to deposit de lo mucho que tú nos has dado. of the much that you have given us. Pero no lo vamos a dar porque tú nos has dado, But we're not giving it because you've given to us, sino porque somos tan y tan bendecidos but because we are so por ti, blessed Señor, by you, God, que mi pensamiento va más allá de yo voy a dar para que el Señor me bendiga. that my thoughts go beyond of me giving so that you would bless me. Bendice las manos que van a depositar esa ofrenda. Bless the hands that will be depositing this offering. Y si hay alguno que está a falta de empleo If there's anyone that is without a job o sufriendo situaciones financieras, or going through financial struggles, yo voy a declarar y me voy a poner de acuerdo con la iglesia I'm going to declare and put myself in agreement with the church de que Dios va a proveer. that God will provide. Dios te va a proveer pronto. God will provide soon, Porque si lo crees, because if you believe it, lo vas a ver. you will see it. Amén. Amen. Así que con esto pues les dejo. Dios les bendiga, Dios les guarde y pueden pues pasar para depositar su ofrenda. Dios les bendiga, Dios les guarde, iglesia. May the Lord bless you, may the Lord keep you, and may pass to offer. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. No era la sombra ni tampoco Pedro. No era la Gloria a Dios. Praise the Lord. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién vive? Who lives? ¡Y es su And to nombre! his name. Gloria a Dios. Es Praise God. un privilegio para mí estar aquí en esta mañana. It is No a vengo a privilege for me to predicar, be Tranquilo, here. I'm not tranquilo. going to preach, don't worry. pero sí vengo a presentar al predicador, But I am going to present the preacher, una persona muy querida. a person who is very loved. Esta familia llegó aquí cuando yo tengo 25 años de estar aquí. This family arrived, but I've been here for about 25 Y years. ellos llegaron de Puerto Rico. And they came from Puerto Rico. En aquel entonces estaba mi querida hermana Katia, And at that moment, Ponga- Katia was, 6 meses nada más. she was only 6 months. Sabrina, Sabrina, si no me equivoco, tenía 3. maybe she was about 3. Gloria a Dios. Y Cassandra, que nació aquí. Cassandra was born. Gloria a Dios. Una familia muy bella que Dios los trajo aquí. A beautiful family that the Lord has brought here. Y durante este tiempo yo los he conocido, hemos venido
conociendo. And throughout this time, I have come to get to know them. Aunque después me dejaron, se Even fueron. if they left me. Y ahora regresaron. And now they're back. Lo que no sabía yo es que el predicador cantaba. Yeah, I didn't know that the preacher sung. Gloria a Dios. Pero Praise nada. God, but nothing. Ahora los dejo con el predicador esta es la última serie. This is the last part of the series, Y él va a predicar. and he's going to preach. Con ustedes tenemos a Javier. And with you, we have Javier. Espero que Dios nos use, que Dios nos hable. I believe that bendiga, the Lord will varón. use him. Dios les bendiga. God bless you. Praise God. Santo Jesús. Praise you, Jesus. Aleluya. Me siento honrado de estar aquí en esta mañana. I feel honored to be here this morning. Le doy las gracias a Dios primeramente I give God the thanks for first, y a mi pastora por darme la oportunidad y extenderme esta invitación. and my pastor for being able to extend this invitation. Yo estoy aquí por obediencia. I am here because of obedience. Verdaderamente no quiero estar parado aquí, The truth is, I really don't want to be up here. pero estoy siendo obediente a Dios But I am being obedient to God y a mi pastora, and to my pastor, que me llamó y me extendió la invitación y le dije sí sin pensar y después, ¿qué yo hice? who called me and extended the invitation. And I'm like, oh, what did I do? Pues en el día de hoy vamos a culminar con la serie que estamos por los pasados 2 domingos. Hoy el tercero, que es el precio de la unción. Today we're going to end the series, what is the price of the anointing. Todos nuestros hermanos han estado predicando sobre ciertos personajes bíblicos So, all of our brethren have been preaching about certain biblical characters y sobre el precio que ellos han tenido que pagar por la unción. and the price that they've had to pay for the anointing. El personaje que yo escogí, The person that I chose, y me identifico mucho con él, me gusta mucho leer sobre él, and I identify a lot with him, and I like to read a lot about him. es David. It's David. La base bíblica que vamos a estar leyendo In the biblical base that we'll be reading, se encuentra en Primera de Samuel it's in 1 Samuel 16, 16, verso 1 verse 1, y luego verso 10 al 13. and then we'll jump to verses 10 and 13. It will be in English in the back. Va a estar en inglés en la parte de atrás, sí. Ok. Si se pueden parar, por favor, por reverencia a la palabra. If you can please stand in reverence to the word. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu The Santo. word is read in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl, después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. En el 10 en adelante dice: 10 on it says, E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Aleluya. praise God. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of Jesus, te doy gracias por tu palabra, I give you Señor. thanks for your word, Lord. Te doy gracias por esta oportunidad. I give you thanks for this opportunity. Te doy gracias por cada persona que está en este templo, en este lugar o escuchando por las redes I sociales. give you thanks for every person who's here listening or those who are listening through social media.
Padre, tú tienes un encuentro con ellos en este día, Señor. Lord, you have an encounter with them today. Señor, yo sé que tú vas a hablar a nuestras vidas en esta mañana, I know you will Señor. be speaking to their lives this morning. Yo sé que nuestros corazones, Padre, van a ser corazones dispuestos a ti, I Señor. know our hearts are going to be hearts that are willing for you, Tras Lord, escuchar esta palabra que tú tienes para nosotros. to listening of this word that you have for us. Señor, te pido que no sea yo, Lord, I ask you that it's not me, pero que seas tú, Señor, but that it's you, Lord, utilizándome en esta mañana utilizing me this morning para hablar a tu pueblo lo que tú quieres hablar, Señor. to speak to your people what you want me to Señor, speak to toda them. la gloria y toda la honra te pertenece a ti, Señor. Lord, all the glory and the honor is to you, Lord. Yo simplemente soy un siervo, I am just a servant, un servidor en tus manos, a Señor. server in your hands, Lord. Que no me miren a mí, Dios amado, Lord, that they do not look at me, que te Lord. miren a ti, Señor. May they see you, Lord. En el nombre de Jesús te lo pido, Dios. In the name of Jesus, I ask Y this, te doy gracias. and I give you thanks. Amén. Amen. Aleluya. Praise God. All right, so nuestro tema es el precio de la unción. Our topic is the price of the anointing. So primero yo decidí buscar qué es la unción So I decided to look at what is the anointing, para poder entrar más en detalle. to go into more in detail. Si uno lo busca en el diccionario de la Real Academia Española, If you look into it in the RAE dictionary, vas a tener como 6, 7, 8 definiciones diferentes de qué significa la unción. it's going to have about 7 to 8 different definitions of what the anointing is. Yo voy a leerle algunas para que más o menos puedan tener conocimiento. I'm going to read a couple so you can have a little bit of knowledge about this. So, la primera dice acción de ungir o untar. It's the act of anointing or smearing. La tercera dice gracia y comunicación especial del Espíritu Santo que excita y mueve al alma a la virtud y perfección. It's a special grace or communication of the Holy Spirit that stirs the soul towards the virtue of perfection. Y la cuarta de todas las que habían dice devoción, recogimiento y perfección con qué ánimo se entrega a la exposición de una idea o a la realización de una obra. It's the fourth one would be devotion, focus, and excellence in which one delivers the idea or accomplishes a task. So, eso era la definición del diccionario. That was the definition of the dictionary. Decidí buscarla en Google a ver qué dice Google. I decided to look on Google, see what it said. Y Google está citando la Biblia. Google dice, según la Biblia, Google states the Bible. It says, according to the Bible, la unción es el acto de derramar aceite sagrado sobre una persona o cosa para dedicarla a un propósito santo, simbolizando la presencia y el favor de Dios. Para los cristianos, la unción también se refiere a la presencia y el poder del Espíritu Santo que capacita para un propósito divino. it says anointing is an act of pouring sacred oil on a person or object. Anointing also refers to the presence of the Holy Spirit that equips someone for a divine purpose. Aleluya. En esta mañana vamos a estar enfocándonos This en morning we'll be focusing el significado espiritual de la unción. in the spiritual meaning of the anointing. No en el acto de que lo ungieron, sino en el acto en la unción, en el poder. And not the act of them actually anointing, but the actual power of the anointing. So, hay tres características que saqué de este lado espiritual. So there are 3 characteristics that I took from this spiritual part. Capacitación divina. Divine empowerment. Es la gracia y el poder sobrenatural de Dios que permite cumplir un llamado o propósito asignado. The grace and supernatural power of God to fulfill a calling or an assigned purpose. Presencia de Dios. Presence of God. Simboliza que la vida de Dios es derramada sobre algo o alguien, llenándolo de su presencia y poder. Symbolizes God's life being poured out over something or someone, filling them with his presence and power. Y la tercera, identidad y propósito. The third one is identity and purpose. Dice que conecta a las personas con el propósito que Dios tiene para ellas, separándolas para una misión específica. Connects people with the purpose God has for them, setting them apart for a specific mission. So, David, que es quien vamos a estar hablando esta mañana, So David, and whom we're going to be speaking about this morning, tuvo estas tres características, he had all 3 of these characteristics. pero para tenerlas él tuvo que pagar un precio. But to have them, he had to pay a price for them.
Voy a darle un pequeño contexto para que sepan quién es David. I'm going to give a little bit of context so you know who David is. David fue pastor y músico. David era el miembro más joven de su familia, un pastor que se destacaba por su habilidad con la música y por cuidar las ovejas de su padre. Referencia lo pueden encontrar en 1 Samuel 17:34. David is a shepherd and a musician. David was the youngest member of his family, a shepherd who was distinguished for his music ability and caring for his father's sheep. And this is in reference 1 Samuel 17:34. David tuvo victoria sobre Goliat. David had victory over Goliath. David era un hombre pequeño comparado con Goliat y los otros hombres del ejército. David was a small man compared to Goliath and other men from the army. Y cuando todo el ejército de Israel le tuvo miedo a ese gigante, And when all of the army of Israel were scared of that giant, él estaba lleno del poder de Dios. he was filled with the power of God. No le importó su tamaño, It didn't matter his size. no le importó que no tenía experiencia. It didn't matter that he didn't have experience. Él dijo, yo lo voy a derrotar. He said, I am going to defeat him. So él se hizo famoso al derrotar ese gigante So he became famous when he defeated that giant en un combate singular que jamás nadie se iba a poder esperar. in a single combat that no one expected. Tú imaginas ir a una batalla con un Navy SEAL, por ejemplo, Can you imagine going to combat with a Navy SEAL y tú eres Pepito el del barrio, and you are the little one of the hood, y el Navy SEAL tiene todas sus armas, todo su entrenamiento, and the Navy SEAL has all of his armor, all of his equipment, sus 9 milímetros, his 9mm, y tú andas con un palito, and you're there with a little stick, con unas piedritas. with a little rock. ¿Qué tú crees que va a pasar? What do you think is going to happen? Se van a reír de ti. They're going to laugh at you. Pero David fue como eso. Él triunfó no importando que no tenía la preparación o el equipo necesario. But this happened to David, and even though he didn't have the training or the equipment for this. ¿Por qué? Why? Porque él tenía la unción de Dios. Because he had the anointing of God. David fue consolidado como rey, como él fue el segundo rey de Israel. David was the second king of Israel. Tras la muerte de Saúl, After Saul's death, David fue coronado como rey de Judá y luego de toda Israel. David was crowned king of Judah and later over all of Israel. Todo eso lo pueden encontrar en 2 de Samuel del 1 al 5. You can all find this in 2 Samuel 1 through 5. David también fue considerado un rey justo y un guerrero. David was also considered a just king and a great warrior. A pesar de sus errores, es considerado un rey justo y un gran guerrero cuyas victorias expandieron las fronteras de Israel cuando estaban tan pequeñas. Despite his mistakes, he was considered a just king whose victories expanded the borders of Israel. Todo eso lo pueden encontrar en 1 Samuel 24, 17 al 22 y 2 de Samuel 8, 3 al 18. You can find this in 1 Samuel 24, 17 to 22 and 2 Samuel chapter 8 verses 3 to 18. Estoy diciendo las referencias para los que les gustan apuntar. I'm saying the references for those of you who like to write down. También se le considera la paternidad de la mayoría de los salmos. We also see him as the author of the Psalms. El Salmo 23 es un salmo que todos conocemos y es un salmo de que David fue el que lo escribió. Psalms 23 is a psalm that we all know, and David was the one who wrote it. Lo conocen como un hombre conforme al corazón de Dios, He's known as a man who owns the heart of God porque él sabía reconocer sus errores because he knew how to acknowledge his mistakes. y se arrepentía de corazón And he repented truly. y buscaba solamente agradar a Dios en todo lo que hacía. And he sought to please God in everything that he did. Eso lo podemos encontrar en Hechos 13, 23. And we can find this in Acts 13, 22 to 23. Y algo que es muy importante también, And something that is very important as well, yo diría que quizás sea lo más importante de todo lo que vamos a hablar hoy, and I want to say is the most important thing that we're going to speak today. que Dios escogió a David para que él fuera el linaje de Jesús. And God chose David to be part of the genealogy of Jesus. A través de ese pequeño hombre Through that small man, llegó nuestro Salvador. our Savior came. Y Jesús And Jesus. va a ser el próximo tópico que va a ser mi hermano Josué en el día de hoy. And Jesus is going to be the next topic that our brother Josue is going to be speaking about. Okay. Esto nos lleva, después de esta introducción, After this introduction, voy a hablarles el punto número 1 de mi mensaje.
I'm going to speak about my first point in my message. Y el punto número 1 es la burla o el menosprecio. The first point is going to be mockery or contempt. Ese es un precio que David tuvo que pagar por la unción. That is a price that David had to pay for the anointing. Muchas veces cuando Dios nos separa, A lot of time when God separates us, la gente se burla. people make fun of us. No creen que lo podemos hacer. They don't think that we can do it. Nos menosprecian. They look down on us. Dicen, ese chiquitito They say that little person que era un pastor de ovejas, who was a shepherd. He was a shepherd. pero ese pastor de ovejas chiquitito But that small shepherd, llegó a ser el rey de Israel. he was the king of Israel. En el versículo 10, en el versículo 10 al 11 del capítulo 16 de 1 de Samuel, In verses 16, chapter 16, verses 10 to 11 in 1 Samuel. dice, e hizo pasar Isaí sus 7 hijos delante de Samuel. Mas Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos hasta que él venga. Está la parte de atrás en inglés. It's in the back in English. So, en estos momentos podemos ver que él básicamente recibió menosprecios de su padre. And at this moment, we see that his father belittled him. Porque cuando llegó el profeta para ungir a sus hijos, Because when the prophet came to anoint his children, él le presentó al primero. he presented the first one. Le dijo, este es grande, He este es said, this guerrero, one's big, he's a hermoso, warrior, fuerte. he's gorgeous, he's strong. Y cuando Samuel lo vio, And when Samuel saw him, él mismo lo pensó. he thought about it. Oh, este es el ungido de Jehová. Oh, this is the anointed of God. Pero Dios le dijo, But God said, ese no es. that's not him. Porque yo no miro lo que tú estás mirando. Yo miro el corazón. I'm looking at the heart. Pasó el segundo. The second one, Exactamente lo mismo. Ese no es. that's not him. Y él después que habían pasado sus 7 hijos, básicamente se había olvidado de que tenía otro hijo más. After all his children went up, he forgot he had another child. ¿Cómo tú te vas a olvidar que tú tienes un hijo? How are you going to forget you have another child? Básicamente él no pensó que David estaba a la altura que él necesitaba para ser ungido. Basically, he didn't think David was up to the task of being anointed. So él recibió ese menosprecio de parte de su padre. So his father belittled him. Otro menosprecio que recibió burla fue también de su hermano mayor. Another misconception that he got was from his youngest brother. Eso lo encontramos en 1 Samuel 17:28. We find this in 1 Samuel 17:28. Dice, y oyéndolo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, Eliab se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado a aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Está en inglés en la parte de atrás. It's in English in the back. Su hermano también lo estaba menospreciando y lo estaba poniendo en poco. His brother was also mocking him. Muchas veces de donde primero viene el menosprecio o la burla es de tu casa o de tu familia. A lot of times, the first place where mockery comes from is from your family. Y es triste, And it's sad. porque se supone que sea la familia y tu casa la que te esté apoyando. And it's supposed to be your family, your home, the one who's supposed to be supporting you. Pero nosotros tenemos un Dios But we have a God que mira nuestro corazón. who sees our heart. Y no importa lo que diga tu mamá, tu papá, And it doesn't matter what your parents tu say, primo, hermano, your cousin, your brother, tus tíos que quizás sean exitosos en la vida. your uncles, they may be successful in life. Lo que Dios dice es lo que se va a hacer. What God says is what's going to happen. Voy a decir una pequeña historia. I'm going to say a small story. Cuando yo decidí mudarme para los Estados Unidos, When I decided to move to United States, todo el mundo en mi familia no pensó que lo fuera a hacer. no one in my family thought I would do it. Nadie nos apoyó. No one supported us. Pensaba que era una idea pasajera. They thought it was just an idea that was going to pass by. Mis pastores My en pastors Puerto Rico in Puerto Rico fueron los únicos que estuvieron mano a mano conmigo were the only ones who were hand in hand with me y apoyándome. and supporting me. Y yo sé que Dios me habló a través de ellos And I know that the Lord spoke through them, y me trajo aquí. and He brought me here. Si yo hubiera escuchado la burla o el menosprecio de parte de mi familia, yo estaría aquí parado hoy día. If I would have heard the mockery or the belittling that my family did, would I be here today? No, ¿verdad que no? No, correct?
Por eso es importante que nosotros alineemos nuestro corazón, nuestro oído That's why it's important that we align our hearts, our ears con Dios, with God, con el Espíritu Santo. with the Holy Spirit. Porque la gente va a querer sacarte de tu pensamiento. Because people are going to want to take you out of that thought. Van a hablarte cosas que no son. They're going to speak things that are not. Se van a burlar de ti. They're going to mock you. Pero tú confía en Dios. But you trust in God. Volvemos a la Biblia. We go back to the Bible. Saúl fue otro que despreció a David. Saul was another one who mocked David. Y eso lo podemos ver en 1 Samuel 17:33. We can see that in 1 Samuel 17:33. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres mozo y él un hombre de guerra desde su juventud. Está en inglés a la parte de atrás. It is in English in the back. Saúl lo ponía en poco por su edad o por su poca experiencia. Saúl era el rey. Saúl era un hombre grande. La palabra habla de que cuando fueron a ungir a Saúl, Saúl sobresalía de los demás Saul en la altura. misunderstood him for his lack of experience. Saul was the king of men. He was a big person, Él era un hombre de guerra a man of war. y a pesar de todo eso, And despite that, su mente, su corazón his mind, his heart, no estuvieron alineados con Dios. they were not aligned with God. A pesar de su experiencia y de su comunión que tenía con Dios anteriormente, Despite his experience or that relationship that he had with God previously, desvió su mirada he looked away. y fue intimidado He was intimidated por aquel gigante de los filisteos. by that giant of the Philistines. Si su mirada hubiera estado puesta en Dios, If his look would have been on God, él hubiera podido derrotar a ese gigante. he could have defeated the giant. La historia hubiera sido otra. The story would have been something different. Él con todo su ejército, con todo su poderío, With all of his power and all of his army, no pudo hacer lo que tenía que hacer. he couldn't do what he had to do. Y David, que era un muchacho joven, pequeño, sin experiencia de guerra, And David, who was a young, inexperienced boy, libró al pueblo de Dios del gigante y de ese ejército. delivered God's people from the giant and that army. Muchas veces, vuelvo y digo otra vez, nos menospreciamos, nos ponemos en poco y por eso es que me identifico con David, porque muchas veces no veo el potencial que Dios pone en mí. And a lot of times we belittle ourselves the way David did. And I say this about myself. Y pensamos que por quizás las cosas que hicimos no somos dignos de hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. And maybe because of things we've done, we don't feel worthy for God to do things. Pero la else. misericordia de Dios es grande y es nueva cada mañana sobre nuestras vidas. But God's love and mercy is new every day. Y Él busca unos corazones contritos y humillados, And He looks for that humbled heart, que te arrepientas de corazón for you to repent from y heart endereces tus caminos. and strengthen your path. Primera de Corintios 1:28 dice: 1 Corinthians 1:28 says, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. it's in English. Yeah, 1 Corinthians. Oh, yes. Sorry, en vivo. We're live. No, sí. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. O sea, no te pongas en poco, porque no importa cómo tú te veas, si Dios es quien te va a escoger, Él te va a respaldar. In Y other, lo que haya afuera, Él lo va a deshacer y te va a poner ahí a ti. in other words, don't belittle yourself, because what God has called you to do, Hallelujah. He will fulfill in you. También Él recibió la burla y el menosprecio de parte de Goliat. He also saw the mockery, and he was despised by Goliath. Y eso está en 1 de Samuel 17, 42 al 44. This is in 1 Samuel 17, 42 to 44. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y hermoso de parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que venga a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Goliat menospreció a David, lo tuvo en poco, se burló de él por su tamaño, por su parecer, por su armadura. En algunas versiones dice que le rugió cuando hablaba para tratar de intimidarlo, como si fuera un animal. Goliath despised
David, he mocked him for his size, appearance, or lack of armor. Some versions even say he roared to intimidate him like a lion. Rawr. Pero David no se dejó intimidar. But David did not let that intimidate him. David tenía la unción de Dios. He had the anointing of God. David no le importó que él era pequeño David didn't care he was small y que estaba enfrentando a un gigante. and that he was confronting a giant. A David no le importó que estaba enfrentando a un hombre de guerra He didn't care he was confronting a warrior y que man. David no tenía ninguna experiencia en guerra. And that David didn't have any experience in war. A David ni siquiera le importó que no tenía una armadura al momento de enfrentar al gigante. David didn't even care that he didn't have any armor to be able to confront that giant. ¿Tú te imaginas ir a una guerra Can you imagine going to a war y saber que no tienes el equipo adecuado? and thinking that you don't have the right equipment? De por sí pararse en una guerra debe ser bien scary, Aterrador. bien aterrador. Gracias por el español. You imagine standing in front of a war and just being standing in a war itself can be very terrorizing. Imagina estar en la guerra sin la armadura que se supone que te proteja. Can you imagine being in war without having that armor that you need to protect you? Pero la armadura en ese momento no importó, That armor in that moment didn't matter porque no le servía, le quedaba grande. because it didn't fit him. It was too big. No era la armadura que estaba diseñada para él. It was not the armor that was designed for him. No permitas que alguien te ponga una armadura que no te corresponde. Don't allow anyone to put an armor that does not belong to you. La armadura que Dios te da es específicamente para ti. The armor that God gives you is specifically for you. No es la de fulano, It's not his. no es la de sutano. It's not that one's. Dios tiene una armadura que Él diseñó para ti. Vístete con esa armadura para que puedas enfrentar y derrotar a ese gigante. Dress yourself with the armor that God has designed for you, especially for you. Put it on so you can face your giants. ¿Cómo tú reaccionas ante la burla o el menosprecio? How do you react to mockery or contempt? ¿Conoces tú tu identidad en Dios? Do you know your identity in God? ¿O vas a permitir que lo que otros te digan te desenfoque del propósito de Dios en tu vida? Or will you allow what others say distract you from what God's purpose is in your life? David sabía quién era Dios en su vida. David knew who God was in his life. Y mi pregunta esta mañana para ustedes. And my question for you this morning is, ¿Sabes tú quién es Dios en medio de tus circunstancias? do you know who God is in the middle of your circumstances? La digo otra vez. ¿Sabes tú quién es Dios en medio I de tus say it again. circunstancias? Do you know who God is in the middle of your Dios circumstances? es nuestro creador. God is our creator. Él es un poderoso gigante. He is a powerful No hay giant. nada ni nadie que se pueda comparar a Él. There's no one or nothing who can compare to him. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a hacer. Recognize in all your ways and he will do. Esto me lleva a mi segundo punto. This takes me to my second point. La persecución. Persecution. Otro precio que David tuvo que pagar por la unción. Another price that David had to pay for the anointing. Solo podemos encontrar en 1 de Samuel 18, 6 al 11. We can find this in 1 Samuel 18, 6 to 11. Y sí va a estar en inglés atrás. And it's in English in the back. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. ¿Cómo se debió haber sentido Saúl? How could Saul have felt? Que tú seas el rey y estén diciendo: tú mataste 1,000. And that Saul was the king and you killed 1,000. Pero él mató 10,000. But he killed 10,000. Yo creo que lo queremos seguir a él. I think we want to follow him. ¿Qué pasó? What happened? Se enojó Saúl en gran manera Saul was very angry. y le desagradó este dicho y dijo: And this friend displeased him greatly. And he said, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, porque David tocaba el arpa para calmar a Saúl. because David played the harp to calm Saul. Y tenía Saúl la lanza en la mano.
Y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Sí, el rey Saúl, que tenía a David, que era quien tocaba para él para calmarlo. Yes, King Saul, the one who had David play the harp to calm him. David, que lo ayudó en esa batalla contra el filisteo, contra Goliat, David that helped him in that battle with Goliath, se cegó he got blinded. y empezó a odiar a David. He started to hate David. El rey Saúl persiguió a David para matarlo, King Saul attempted to kill him, motivado por la envidia y los celos que le generaba la popularidad que David tuvo entre el pueblo. It motivated him popularity to be able popularity that went after him. Saúl temía que David le arrebatara el trono. Saul was scared that David would take away his kingdom. En 1 Samuel se narra cómo Saúl, sintiéndose amenazado por la fama y las victorias de David, intenta asesinarlo en varias ocasiones. First of Samuel. This one. Good things. So, en 1 Samuel, First of Samuel, it says. en 1 Samuel, se narra cómo Saúl, It narrates how Saul, sintiéndose amenazado por la fama feeling threatened by fame y las victorias de David, and the victories of David, intenta asesinarlo en varias he ocasiones. tries to kill him multiple times. David, para evitar ser capturado, David, to avoid to be captive, se ve obligado a huir he sees himself to flee y esconderse en diferentes lugares, and hide in different places pasando por periodos de exilio. and living in exile. Uno de estos lugares fue el territorio de los filisteos, que fue donde él estaba peleando, And one of these places were among the Philistines, donde permaneció durante 1 año y 4 meses. where he remained for a year and 4 months. Cuando Dios te unge When God anoints you para hacer algo, to do something, vas a ser perseguido. you're going to be persecuted. Prepárate porque vas a ser perseguido. Prepare yourself because you are going to be persecuted. Van a buscar de todas formas hacerte la vida imposible They're going to look at all ways to make your life miserable para que desistas de hacer lo que Dios te ha mandado a so hacer. that you can refrain from doing what God has called you to do. Mantente firme. Remain firm. Dios siempre respalda al que Él llama. God always backs those who he calls. Fijemos nuestra mirada en Jesús en todo momento, Fix our eyes on Jesus at all times. como dice en Romanos 12:2. As it says in Romans 12:2. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Put your eyes on Jesus, the consumer of the faith. Esto me lleva a mi punto número 13 en And el this día de hoy. takes me to third point, La obediencia. obedience. La obediencia. Obedience. Qué difícil es obedecer. How hard it is to obey. Somos duros para obedecer. We are hard to Me obey. incluyo, soy duro para I obedecer. include myself. I am hard to obey. Primera de Samuel 24, First of Samuel del 4 al 7. 24:4-7. Está la parte de atrás. It's in the back in English. Y sus hombres le dijeron, he aquí el día de que Jehová te ha dicho, he aquí que entrego tu enemigo en tus manos, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y cortó calladamente la orilla del manto de Saúl. Y aconteció que después que hubo hecho esto, se turbó su corazón y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, de extender mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y con estas palabras reprimió David a sus hombres y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Y luego Saúl se levantó y salió de la cueva y siguió su camino. ¿Qué significa obedecer? What does it mean to obey? Cumplir la voluntad de quien manda. It's to fulfill the commandment of who calls. ¿Quién es el que manda? Who's the one that Dios. commands? God. Eso significa obedecer. That's what obedience means. La obediencia cuesta. Obedience is costly. ¿Cómo cuesta obedecer, verdad? It is very costly to obey, right? Cada ser humano Every believer or human en algún momento de su vida at one point in life enfrentará un momento will confront a moment en el cual le será difícil obedecer a Dios. where it's going to be difficult to obey God.
Todos hemos pasado por eso. We've all gone through that. David mismo pasó por eso. David himself went through that. Parte del problema Part of the problem es que muchas veces pensamos is that a lot of times we think que podemos hacer las cosas mejor de lo que Dios las puede hacer. is that we can do things better than what Cuidado God con can do. eso. Be careful with that. Déjenme decirles algo, Let me tell you que something. yo sé que todos ustedes lo saben. I know all of you know this. Dios no necesita ayuda. God does not need help. Él es soberano. He is sovereign. Solamente escuchémoslo a Él. Let's only listen to him. Hay veces que hay voces There's times that we hear voices que se alinean, that align, se confabulan they collide con nuestros deseos with our desires. y pensamos que es lo correcto And we believe that that's the right thing. porque como dicen en inglés, they sweet talk me. Because the way they say it in English, me hablan dulce al oído. Y esto es lo que yo quería escuchar. Esto es de Dios porque es lo que yo quería escuchar. This is from God because that's what I wanted to hear. Cuidado con esas voces. Be careful with those voices. Aleluya. Praise God. ¿Acaso fue a eso que Dios mandó a hacer a David cuando iba a matar a Saúl? Is that what God told David to do when he went to go kill Saul? ¿Qué habría pasado si David hubiera escuchado las voces de los que estaban con él? What would have happened if he would have heard the voices that were coming to him? Pónganse a pensar en su vida. Start thinking about life. ¿Qué pasaría o qué hubiera pasado si ustedes escuchan las voces incorrectas? What would have happened in your life if you would have heard the incorrect voices? Si Dios les está diciendo algo, If God is telling you something pero hay alguien diciéndole algo por el lado, and there's something telling you something on the side, suena más fácil, it sounds easier. suena más bonito, It sounds more pretty. no tengo que sufrir, I don't have to suffer. no tengo que gastar mi I don't dinero, gotta waste my no money. tengo que invertir mi tiempo. I don't have to invest my time. Yo creo que me voy a inclinar por aquí. I think I'm gonna incline myself over here. ¿Qué pasaría en sus vidas si ustedes escuchan esas voces en vez de escuchar la voz de Dios? What would happen in your life if you were listening to those voices instead of listening to God's voice? ¿Qué le habría pasado a David si él hubiera escuchado las voces de su ejército en vez de haber escuchado la voz de Dios en su corazón? What would have happened to David if he would have heard the voice of his army instead of listening to the voice of God? Cuando estemos en momentos como esos, When we're in moments like this, lo que tenemos que hacer what we have to do, pedirle discernimiento al Espíritu Santo ask the Holy Spirit for para discernment saber cuál es la voluntad de Dios y poder ser obedientes. so that we can hear God's will and be obedient. David dice en el Salmo 48, David declared in Psalms 40 and verse 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Aleluya. praise Lo voy a God. leer otra vez. I'm going to read this again. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dios es hermoso. God is beautiful. Su voluntad es hermosa. His will is beautiful. Lo que Él tiene para nosotros es hermoso. What he has for us is beautiful. Aunque humanamente muchas veces no lo pensemos, no lo creamos, Even when humanly we don't believe it or we don't see it, tenemos que hacer su voluntad we have to do his will. y con agrado. Nos And- agrada hacer su voluntad. And for it to be pleasing for us to do his will. Con esto concluyo. And with this, I'm concluding. David era un hombre de carne y hueso, David was a man of flesh and blood, como tú y como yo. just like you and me. Un hombre lleno de errores, He had a lot of faults, defectos, weakness, pero a pesar de sus errores, but despite them, tenía un deseo profundo de agradar a Dios. he had a deep desire to please God, Un corazón arrepentido a heart who repented y tenía total dependencia y genuina de Él. and had total dependence on him. Un hombre que a pesar de sus faltas, A man that, no matter of his faults, siempre volvía a Dios. he always returned to God. Siempre tenemos que volver a Dios. We always have to go back to God. Les voy a compartir 5 características claves del corazón de David. I'm going to share with you 5 key characteristics of David's heart. Número 1, fidelidad. First, faithfulness. David fue fiel a Dios en momentos de prueba, como cuando se enfrentó a Goliat y en la gestión de su reino. David was faithful to God in times of testing, as when he faced Goliath and in his reign. Humildad. Humility. David reconocía su dependencia de Dios He acknowledged his dependence of God, y no se enorgullecía de sus logros. and he did not take pride in his accomplishments. O sea, él reconocía que toda la gloria era de Dios. He recognized that all the glory was to God.
arrepentimiento, repentance. a pesar de sus errores, Despite his errors, que fueron muchos, there were many, y lo sabemos y lo hemos leído. and we know we've read this. David se arrepentía genuinamente y buscaba el perdón de Dios. He sincerely repented and sought God's forgiveness. Cuando cometamos errores, When we make those mistakes, tengamos humildad, let's have humility. reconozcámoslo Let's recognize y it. arrepintámonos de corazón. And let's repent truly from our hearts. Número 4, Number 4, obediencia. obedience. David se esforzaba por obedecer los mandamientos de Dios y buscar su voluntad. He strove to obey God's commandments and seek his will. Y número 5, And number 5, búsqueda de Dios. pursuit of God. David anhelaba la presencia y la guianza de Dios en su vida. David longed for God's presence and guidance in his life. Busquemos a Dios de todo corazón. Let's seek God from our heart. ¿Queremos tener la unción? We want to have the anointing. ¿Queremos pagar el precio de la unción? Do we want to pay for the price of the anointing? Busquemos a Dios de corazón. Let's seek God with our heart. Así como David, Just like David, no somos perfectos, we're not perfect. pero si en nuestro corazón But if in our heart tenemos esas mismas 5 we características, have those same 5 characteristics, podemos ser separados por Dios we can be separated by God para hacer su voluntad. to do his will. Hasta aquí mi parte, Dios les bendiga. From here is my part. God bless you. Gracias Dios por tanto amor. Tú eres perfecto y estamos enamorados de ti. Thank you, God, for so much love, and we are in love with you. Encuéntrame si pretendo escapar. Interrumpe mi vida o con tu voluntad, que nunca deje de arder la llama en mi corazón, que se mantenga vivo el fuego del primer amor. Prefiero un desierto con tu presencia que un paraíso lejos de ella. Al desierto me has llevado para estar enamorado más de ti. Sin ti no sé vivir. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Enamorado de ti. Sin ti no sé vivir. Sin ti no sé vivir. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? How many are rejoicing this morning? Bendito sea el Señor. Blessed be the Que Lord. el Señor les bendiga, iglesia. May God bless you, church. ¿Cuántos se están gozando? How many are rejoicing? ¿Cuántos se están gozando verdaderamente? How many are truly El rejoicing? Espíritu Santo de Dios está en este lugar, The Holy Spirit of God is in this place, hablando a los corazones. speaking to the hearts. Para aquellos que no me conocen, For those who do not know mi me, nombre es Josué Ayala. my name is Josué Ayala. Por la gracia del Señor, By the grace of God, estamos hoy trayendo la exposición de la palabra. we're going to be bringing part of the word. Le damos gracias al Todopoderoso primeramente We give thanks to the all-powerful one, por first la of all, oportunidad que nos concede. for the opportunity that he grants us. Siempre le doy las gracias a mi pastora I always give thanks to my por pastor la confianza que nos deposita. for the trust that she deposits. Siempre he dicho que ella ve algo que ni yo mismo veo. I always say that she sees something that I don't even see myself. Gente así que necesitamos. People like that, we need more of. Amén, gloria a Dios. El precio de la unción. The price of the anointing. Estamos cerrando la serie. We are closing out the series, Y yo sé que hay hambre. and I know that there's Yo sé que hunger, el tiempo ha avanzado. and I know that time has passed. Pero quiero dejarle con esta palabra que el Señor puso en mi corazón. But I want to leave you with this word that the Lord has No quiero placed in ser my heart. extenso, I don't want to be extensive, pero tampoco quiero quitarle a lo que Dios
quiere hablar a tu vida en esta mañana. But I also don't want to take away from Amén. what God Así que wants to vamos a speak to your ponernos- life this morning. Perdona, vamos a ponernos de pie. So let's stand to our feet. Eso lo van a ver durante la predicación mucho. You're going to see this a lot. Pero ella es mi hermana y no se preocupe que eso es entre nosotros dos. But that's my sister, and don't worry because this is between us. Vamos a abrir nuestras Biblias Let's open up our Bibles en San Mateos, in Matthew capítulo 4, chapter 4, versículo del 1 verses 1 al 10. through 10. Cuando lo tengan ahí rápido me pueden indicar con un amén. When you have it, you can say amen. Y luego vamos también a leer en Lucas 4, And then we're also going to read Luke 4, el capítulo 18. chapter 18, verse 18. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word of the Lord in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le huyó, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropiece tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorases. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. En Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria a Dios. ¿Cuánto le da un aplauso ahí? How many can give Ay, an applause Señor. to the Lord? Te damos gracias, Señor, en esta hora, We give you thanks, Lord, at this time, porque tu presencia está en este lugar. because your presence is in this place. Desde que llegamos a esta casa, From when we arrived at this house, vienes hablando a nuestros corazones, Señor. you've been speaking to our hearts, Yo te Lord. pido, Espíritu Santo, I ask you, Holy que tú Spirit, prepares los corazones that you prepare the nuevamente hearts again para que ellos puedan recibir esta última porción de la serie, so they can receive this last portion of the series, el precio de la unción, Señor. the price of the anointing, Lord. Me pongo en tus manos, Señor, I place myself in your para que hands, seas Lord, hablando tú a través de mí. so you can speak through me. Solamente soy un vaso en tus manos. I am only a cup in your hands. Úsame, Señor. Use me, Lord. Habla a tu pueblo. Speak to your people. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. ¿Se pueden sentar, iglesia? Amen. You can take your seats, church. El precio de la unción. Aleluya. The Gloria a price Dios. of the anointing. Le doy gracias y bendigo la vida I give thanks and I bless the life de todos los que se pararon en este altar of everyone who stood in this altar desde que empezó la serie, from when we started the series, desde DJ from DJ hasta ahora Javier. till now Javier. Me gocé verdaderamente. I really enjoyed it. El domingo pasado no pude estar aquí, Last Sunday I couldn't be here, pero me gocé con la exposición de Noemí que trajo a Job.
But I enjoyed the exposition that Naomi brought about y Job. escuché a la pastora también trayendo a Esteban. And I listened to Pastora as well, that she brought Stephen. Si hay algo If there's anything que estos personajes, that these people, si hay algo que aprendí, if there's something that I learned, que estos personajes todos pasaron is that these people all went through, y tuvieron en común, and they had in common fue la crítica. was criticism. Porque la crítica Because criticism, se despierta it awakes cuando tú decides when you decide poner la mano a la obra. to put your hand in the works. La crítica, Criticism, como decía Javier, as Javier was saying, va a ser parte it's going to be part del precio que vas a pagar. of the price that you have to pay. Es increíble That's incredible. que hay mucha gente hoy en día That there is many people que se nowadays encuentra sentado en una banca that they're sitting on a seat porque le tienen miedo because they're scared a la crítica. of criticism. Por mucho tiempo, For a long time, yo mismo me, myself, estuve parado I was standing y sentado and sitting, y no me atrevía a hacer lo que Dios había hecho conmigo and I didn't dare to do what God wanted to do with me por miedo a las críticas. for fear of the criticism. Porque lo había hecho Because I had done it y la gente criticaba. and people criticized me. Pero hay algo en medio de todo esto But there's something in the middle of all que es of muy this importante that is very entender. important to understand. Que toda esta gente, That all of these people, desde José, from Joseph, desde Moisés, from Moses, desde Job, from Job, desde Esteban, from Stephen, desde David from David, y ahora Jesús, and now Jesus, enfrentaron lo mismo que that tú they- y yo podemos enfrentar, that they went through the same things that you and I can que es encounter. la crítica. That is criticism. Pero ellos no detuvieron But they didn't stop. que la crítica That the criticism parara lo que Dios tenía para su vida. would stop what God wanted for their lives. Mira, si hay algo que he aprendido, If there's something that I've learned, es que el que participa de lejos is that who participates from afar critica todo. criticizes everything. El que participa de lejos, Nelson dice, Who participates from afar, cantaron mucho, many sang. corrieron mucho, They ran a lot. dijeron muchas cosas locas. They said a lot of crazy things. Aquel dijo que Dios se mueve. That one said that God moves. Yo no sé pero si yo hubiese sido la pastora, nunca hubiese permitido eso. But if I was the pastor, I would have never allowed that. Porque participa de lejos. Because they participate from Pero afar. cuando tú estás en el río de Dios, But from you're in God's river, come on. Cuando tú estás en el río de Dios, when you are in God's a ti river, no te interesa quién va a predicar. you don't care who's gonna preach. Puede ser un niño de 5 años y tú abrazas la revelación It can como be quiera. a 5-year-old and you embrace the La esposa revelation. de David David's wife lo criticaba. criticized him ¿Por qué David? because David David danzaba. danced. Los que critican de lejos terminarán estéril. Those who criticize from afar will No end up darán barren. fruto a lo que Dios le quiere dar. They will not give fruit to what God wants to give. Pero cuando tú tienes un espíritu de honra But when you have a spirit of honor y comienza a declarar, and you start to declare, si la unción está sobre la if the pastora mía, anointing is over my que caiga pastor, sobre mí también. let it fall over me Si as la well. unción está sobre Javier, If the anointing is over caerá sobre Javier, mí también. it's going to land over me too. llegará la doble porción. The double portion will come. ¿Habrá alguien que abrace esa palabra? Is there anybody that would embrace la that word? crítica That criticism, no te detenga, don't let it stop you porque va a ser parte because it's going to be a part of del proceso que vas a pagar. the process that you're going to pay. El precio de la unción. The price of the anointing. Shata la vasaya vasora. Gracias, Espíritu de Dios. Thank you, Holy Spirit of God. El precio de la unción. The price of the anointing. La unción Anointing, te promoverá, it promotes you, pero también but it will la also, unción se encargará it will make sure de probarte. to process you.
Yo estoy seguro I am sure que todos aquí somos ungidos. that all of us here, we're anointed Porque el que aceptó a Dios because the one who accepted en su God corazón in their heart, está ungido. they're anointed. La unción está disponible para todo aquel que la quiera buscar. The anointing is available for anybody who ¿Tú wants to sabes cuál seek es el it. problema? You know what the problem is? Que no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio de la manifestación. That not everybody's willing to pay the price of the manifestation. Porque para ver la manifestación de Dios, Because to be able to see the manifestation of God, yo siento a Dios en este lugar. I see God in this place. Porque para ver la manifestación Because to be able to see the hay manifestation, que pasarle el proceso a Dios. you need to go to the process of El God. mismo Dios The same God, con su vida nos enseñó. with his life, he showed Él siendo la unción encarnada, him being the anointing incarnated. nos dejó ¿cómo se dice? Unas instrucciones a seguir. He left us instructions to follow. Él siendo la unción encarnada, Him being anointed, después que es reincarnated. bautizado, After he was dice la baptized, palabra que el Espíritu lo impulsa al desierto. it says that the Spirit pushes him into the desert, Y él allí fue tentado por Satanás. and he was tempted by Satan. Ahora le lanzo una pregunta a la iglesia. Now I throw a question to the ¿Usted no church. cree que Jesús Do you not believe that it was Jesus? podía ir derechito después de ser bautizado That he could go straight after y being lanzarse a baptized su ministerio? and go into his ministry? Pero había un proceso que él tenía que pasar. But there was a process that he had to go through. Y lo dejó ahí para que tú y yo entendiéramos And it was left there so you and I could understand que nadie obtendrá that nobody will obtain esa unción that anointing si primero no hay un contacto con el Padre. if first there's not a contact with the Father. Porque cuando tienes un contacto con el Padre, Because when you have contact with the Father, Él cambiará he will change tu carácter. your character. Tu carácter tiene que ser formado antes de que tú hagas cosas sobrenaturales. Your character has to be formed before you can do supernatural Porque la things. unción proviene del cielo, Because the anointing comes from heaven. pero el carácter te toca a ti. But character, that's yours. ¿De qué te vale la unción? What is it worth having anointing? Y no lo digo como forma de crítica. And I don't say it as a criticism. Este mensaje primero me ministró a mí. This message first administered to me. El Espíritu Santo me decía, ¿de qué te vale la unción? The Holy Spirit told me, what does it Si matter tu if you have carácter anointing? todavía no ha sido probado. If your character has not been tested. Si a la primera batalla que viene quieres salirme corriendo. If in the first battle that you encounter you want to ¿De go qué te running, vale la unción? what is it worth having anointing? Si a la primera te quieres quitar los guantes. If in the first one you want to take the gloves off. Hay algo que tienes que ser probado primero, There's something that you need to be processed first, y es en tu carácter. and it's in your character. Dice la palabra It says in the word que cuando Jesús fue llevado al desierto, that when Jesus was taken to the desert, allí hay tres ofertas que Satanás le ofrece a Jesús. there's 3 offers that Satan gives to Jesus. Y escuche bien, And listen carefully. son tres ofertas There's 3 offers que todo aquel que quiere ministerio, that anybody who wants ministry, todo aquel que quiere pasar por el proceso, anybody who wants to go through the process, va a tener que de alguna manera u otra they need to, in one way or another, vivirla. they have to live it. La primera, The first one, cuando termina el ayuno, when he's done fasting, le dice, he tells him, tú no eres hijo de Dios. aren't you the son of God? Tú no eres hijo de Dios. Aren't you the son of God? ¿Y por qué no conviertes esas piedras en pan? Why don't you make the stones become bread? ¿Usted no cree que el Señor Jesús tenía el poder You don't think that the Lord Jesus had the power de convertir no esas piedras, to turn those sino el stones, desierto completo en pan? not only the stones, but the whole desert into bread? Pero de lo que le estoy hablando del carácter. But what I'm talking about is the character. Cuando tu carácter se parece al de Dios, When your character is like God's character, tú no te mueves por emociones. you don't move by emotions.
No te mueves por necesidad. You don't move by needs. No te mueves porque aquel vino y te quiso tentar y ahora tú quieres enseñar que tú sí puedes. You don't move by this one came to tempt you and now you want to show that you can. Jesús en otras palabras le está diciendo, Jesus, in other words, is saying, tú estás viniendo a tentarme, you're coming to tempt me. pero este poder que yo recibí en este proceso But this power that I received in this process, no es para lucirme delante de los hombres. it's not so I can show off before men. Este poder que yo he recibido, This power that I've received, este poder que yo he recibido this power that I've received es para libertar a los cautivos. is to free the captive. Es para llevarle las buenas nuevas a los oprimidos. Is to take the good news to the Es para oppressed. predicar el año agradable de Dios. Is to preach about El the poder goodness of que yo God. tengo no es para lucirme. The power that I carry Porque el is not to poder show viene de off, arriba. because the power comes from Yo above. solamente soy un vaso útil en sus manos. I am only a vessel in Si his supiera hands. Satanás. If you know Satan, Si supiera if you Satanás. only knew Satan, Santo, aleluya. Hay algo there is something que Jesús le muestra a Satanás en ese instante. that Jesus shows Satan at that instant. Y es que el orgullo And it's a pride y la arrogancia que muchos cristianos en este siglo and arrogance that many of the Christians in this century, tienen. they have. Él dejó la arrogancia y el orgullo a un lado. He left the arrogance and the pride aside. Y si hay algo que nosotros tenemos que dejar, And if there's something that we need to leave, es eso, is that de creer que nosotros tenemos lo que tenemos. of believing that we have what we have. Escuche bien, Listen carefully. si hay algo que tenemos que dejar, If there's something that we need to es leave, la arrogancia y el orgullo a un lado. it's arrogance and pride aside. De creer That of believing que tenemos lo que tenemos that we have what we have porque hemos pagado un bendito precio. because we have paid a price. Bendigo a Dios por los precios que hemos pagado. I bless God for the prices that we have paid. Va a poner bueno esto ahora. It's going to get good now. Bendigo a Dios por los precios que hemos pagado. I bless God for the prices that we paid. Pero el precio que hemos pagado no es para calificarnos para el llamado. But the prices that we have paid is not to qualify us for El calling. precio que hemos pagado es para cambiar nuestro carácter. The price that we have calling is to change our character. Entonces yo vivo lo que yo vivo, So I live what I live, no para aumentar tu unción. not to increase the anointing. Yo vivo lo que yo vivo I live what I live para mantenerme humilde to stay humble y mantener la unción. and to keep the anointing. Porque los dones, Because the gifts, porque los dones, because the gifts, porque la unción because the anointing es por gracia del Espíritu Santo. is by grace of the Holy Spirit. Yo sé que hay muchos dones. I know that there are many Yo gifts. sé que hay muchas unciones. I know that many anointings. Pero por favor, nunca dejes que nadie But please do not allow te haga anyone creer que uno es mayor que otro. to make you believe that one is greater than the other. Que nadie te haga creer Let no one make you believe que porque Moisés abrió el mar rojo that because Moses parted the Red Sea, era mayor que Josué. he was greater than Joshua. Que nadie te haga creer Let no one make you que believe porque Elías bajó fuego del cielo. that because Eli got fire fue down from mayor que heaven, Eliseo. he was greater than Elijah. Que porque David That because David mató a Goliat, killed Goliath, él fue más grande que Saúl. he was greater than Saul. Todos somos iguales. We're all the same. Nadie es más grande que nadie. Nobody's bigger than anybody. El que está aquí, The one who's here, el que está allá atrás parado, the one who's in the back el que standing, está en el anexo, the one in the el que annex, está en la batería, the one in the drums, el que está en el piano y la guitarra. the one in the keys, Todos in nos the guitar. tendremos que un día doblar de rodillas We will all have y to bow declarar and que declare Él es, that from him, Él es that he el is grande. the great one. Bendita gracia, Blessed grace, bendita gracia, blessed que grace, tú eres el that grande. you are the great one. Un aplauso al Señor en Let's esta give an hora. applause to the Lord this morning. Él es el grande. He is the great one. Gloria a Dios. Glory to Segunda tentación. The second temptation, Segunda oferta. second offer, Si lo lleva a lo más alto takes them to the highest place del templo of the temple y le dice, si eres hijo de Dios, and tells him, if you are the son of God, échate abajo. throw yourself.
échate abajo. Throw yourself down. Y mira lo que le dice. And look at what he says. Pastora, es a donde único le creo a Satanás. It's where I only believe Satan, Porque viene y le dice, because he tells him, échate abajo. throw yourself down, Porque el Señor tu Dios because your Lord, enviará ángeles he will send angels para que tu pie so your feet no tropiece. would not stumble. ¿Tú sabes lo que Satanás le estaba diciendo a Jesús? You know what Satan was telling Jesus? Él estaba citando el Salmo 91, si mi mente no me es infiel, 11. He was citing Psalms 91:11, if I'm not Le estaba mistaken. citando la misma palabra. He was citing the word. Pues yo tengo para decirle a Satanás So I have to tell Satan que yo tengo ángeles que me guardan. that I have angels that care for me. Que todos los que estamos aquí tenemos ángeles que nos guardan. That everybody who's here, we have Que angels that cuando keep yo us. trato de enganchar los guantes, That when I try to hang up the ellos gloves, vienen y dicen, no papá, they come and say, no, ¿para buddy. dónde tú vas? Where are you going? ¿Para dónde tú crees que tú vas? Where do you think you're going? Porque hay algo que voy a cumplir en tu vida. Because there's something that I'm going to Yo fulfill in vengo a your hablar con life. gente que como Jeremías, I come to speak to people that, like hay Jeremiah, veces que se encuentran en cárceles, there are times that they're in pero es prison, un fuego que sienten por dentro. but there's a fire that they feel on the Jeremías inside. dijo, yo no quiero profetizar, Jeremiah said, I don't want to yo no quiero abrir prophesy. mi boca, I don't want to open my pero mouth. dentro de mis huesos hay un fuego. But in my bones Que there's a aunque no fire. quiera predicar, terminaré predicando. That even if I don't Que preach, I'm aunque going to no end quiero up preaching. cantar, terminaré cantando. That if I don't want to sing, I still will end up singing. Hay gente ahora mismo There are people right que está now sintiendo un fuego en sus huesos. that are feeling a fire Y in es their Dios bones. diciéndote, yo no he terminado contigo. And it's God saying, I Yo have not todavía finished with quiero you. usarte. I still want to Yo use you. todavía te voy a levantar. I will still lift Y es you que up. quizás tú dices que yo no soy digno. And then maybe you say, I'm not Es worthy. que yo no puedo. Is that I Pero la can't. palabra dice, diga el débil, fuerte soy. But the word says, the weak Dígalo conmigo, say, todo lo strong puedo en I Cristo que am. me fortalece. I can do everything through Christ who strengthens me. Y no voy a caer. And I am not gonna fall. Y si caigo, And if I fall, caigo en sus brazos. I fall in his hands. Y cuando Él sabe que yo estoy débil, And when he knows that I am sus weak, ángeles me guardarán. his angels will keep me. El enemigo es experto The enemy is an expert, susurrándonos a nuestros oídos. whispering in our ears. Aquellos que hemos querido poner el pie Those who have wanted to place our en el feet arado a trabajar. to work. El enemigo es experto The enemy is an expert, utilizando situaciones vulnerables using vulnerable situations para susurrarte al oído to whisper in your ear y decirte tú no puedes. and tell you you can't. Y decirte para qué tú haces eso. And tell you, what do you do that for? Déjalo. Leave it. Échate abajo. Just go down. Pero yo tengo para decirle a Satanás que no. But I have to tell Satan, Porque el carácter de Dios because the character of God no me deja. doesn't allow me, No me deja rendirme. doesn't allow me to surrender. Aunque yo quiero, Even though I want hay to, una palabra que está sobre mí. there's a word that is on me. Que no soy yo. That is not Que es me. la palabra que es más fuerte que yo. That is the word that is stronger than me. Y aunque tú te levantes como río, And even if you raise up like a river, Dios levantará la bandera por mí. God will raise the flag for me. Para terminar, To conclude, no pudo con eso. he couldn't with that Porque le tiró con la palabra. because he threw with the word. Y Jesús le dice, no tentarás a tu Dios. And Jesus says, you will not tempt your God. No lo tentarás. You will not tempt him. Y como último le dice, And lastly, he says, está bien, okay, pero te But- tengo una última oferta. I have one more offer. Te voy a intercambiar todos los reinos de esta tierra. I will exchange all the kingdoms of this earth, Todos los reinos de la tierra. all the kingdoms of earth, Por tan solamente una cosita. for just one thing. Él lo quiso poner diminutivo. He wanted to minimize it. Todo esto te daré. I'll give you all of this Si postrado if you bow down tú
me you adorases. worship me. El diablo que el Señor lo reprenda. Satanás que el Señor lo reprenda. Let God rebuke Satan. Le está ofreciendo, Is offering him, en otras palabras, poder in other words, power por adoración. for praise, Dinero money por adoración. for worship, Le esté intercambiando bienes is exchanging goods por adoración. for worship. Y me quedé yo analizando esto. And I stayed analyzing this Porque para muchos es algo que no tiene sentido. because for many it's something that makes no Pero es sense. que Satanás But is that Satan? había sido expulsado de donde se adoraba. He had been thrown out from where they Y worship. él sabía que la adoración And he knew that worship valía más que todos los reinos de la tierra. cost more than all the kingdoms of Él earth. sabía que allá arriba, He knew that up there, cuando tú adorabas al Dios Todopoderoso, when you worship the no all-powerful había God, dinero que pudiera comprarle esa atmósfera. there was no money that could buy the atmosphere. Pues yo tengo para decirle a Satanás So I have to say to Satan que hoy nosotros nos paramos con el carácter de Job. that today we stand with the character of Job. Lo podré perder todo. I may lose everything. Me podrá quitar mis hijos, You can take away my mi children, familia, my family, el ganado, the flock, mis bienes. my goods. Me podrás tirar con todo. You can throw me with Pero yo everything. voy a hacer una cosa. But I will do one thing. Yo me postraré en tierra I will bow down on earth y diré las palabras que Job dijo. and I will say the words that Job Satanás, te said. equivocaste. Satan, you're mistaken. Jehová dio, Jehovah gave. Jehová quitó, Jehovah took. Jehová dio, Jehovah Jehová gave. quitó. Jehovah took. Sea el nombre de Jehová. Let the name of Jehovah. Sea el nombre de Jehová bendito. Let the name Sea of el Jehovah be nombre de blessed. Jehová bendito. Let the name of Mi Jehovah be alabanza no blessed. te la voy a intercambiar por Praise I will not exchange. mi alabanza. No está sujetada. Mi alabanza no está sujetada a lo que yo pueda estar viviendo. Mi alabanza My praise is not attached está sujetada to what I may be al living. carácter. My praise de is Dios. attached to the character of God. Abro el altar. I open Voy the a altar. aprovechar para abrir el altar. I open the altar. Voy a aprovechar para abrir el altar. I open the altar. Y voy a hacer un solo llamado. And I'm going to do one calling. Voy a hacer un solo llamado. I'm going to do just one calling. Porque la gente se cree que Dios está buscando perfección. Because people think that God is looking for perfection. Fanny trajo a Moisés. Tiffany brought Moses. Cuando Moisés fue llamado, When Moses was called, fue llamado en un monte. he was called in a mountain. Cuando Moisés fue llamado, Moses was called. mira lo que Dios le dice. Look at what God says. Yo soy el Dios I am the God de tus padres. of your parents, Dios de Abraham, the God of Abraham, el Dios de Isaac. the God of Jacob, Y mira lo que le dice and el Isaac, Dios de Jacob. the God of Isaac and the God of Jacob. Me capta la atención It catches my que attention no le dice el Dios de Israel. that he didn't say the God Le of dice Israel. el Dios de Jacob. He says the God of Jacob. ¿Por qué? Why? Porque Dios sabe Because God knows que Él está hablando con alguien que es imperfecto. that he's speaking to someone who's imperfect. Él no dice yo soy el Dios de Israel. He didn't say, I'm the God of Israel. Jacob era una persona imperfecta. Jacob was an imperfect person. Era un usurpador. He was a thief. Y, A liar. y se le está anticipando a la excusa que Moisés le puede dar. And he's anticipating to the excuse that Moses can give. Que es la misma que por mucho tiempo That is the same one that for a long time yo le puse. I gave. Yo no puedo. I can't. Búscate a otro. Look for another Yo one. no sé hablar. I don't know how to speak. Hay gente mejor preparada que yo. There are people that are better prepared than I am. Búscate a otro. Look for another one. Pero lo que me gusta de Dios, Joel, But what I like from God, Joel, es que mi Dios es el Dios de los imperfectos. is that my God is the God of the Mi imperfect. Dios es el Dios de los que no califican. My God is the God Él of es the ones who experto don't cogiendo de qualify. lo vil y de lo preciado. He's an
expert looking for the worst. Y a esa gente los convierte como punta de lanza para un avivamiento. And to those people, he uses them for a revival. Así que hago un llamado a los imperfectos. So I make a calling for the imperfect. Pero a los que realmente quieren entrar, But those who really want to enter, a dejar de mirar a Dios de lejos. to stop looking at God from afar. Aquellos que sienten el llamado, Those who feel the calling, en vez de estar mirando de lejos, instead of looking from afar, digan, Señor, they can say, God, estoy aquí. I am here. Soy imperfecto. I am imperfect. Me voy a equivocar. I am going to make mistakes. Pero si hay algo que quiero hacer es obedecer. But if there's something that I want to do is obey you. Si hay algo que quiero hacer es aceptar el reto. If there's something I want to do is to accept Si the hay alguien así en challenge. esta hora, If there's somebody like that this morning, que pase aquí adelante. let them come forward. Que el Señor quiera hablar contigo. That the Lord wants to speak with you. El Señor no está buscando perfección. The Lord is not looking for perfection. Así que, si hay un Moisés en este lugar If there's a Moses in this place que está dispuesto a quitarse las sandalias de los pies that is willing to take off his y shoes decirle a Dios, mira Señor, and to say, God, look, no God, soy perfecto, pero me quito las I'm not sandalias. perfect, but I take off my shoes. Las sandalias representaban el pasado. The shoes, they represented the Las past. sandalias representaban lo que él no quería dejar. The sandals represented what he didn't want to leave Porque el behind. proceso duele. Because the process hurts. Porque hacer la voluntad de Dios sí duele. Because to do God's will Y hay un hurts. precio que vamos a pagar. And there's a price that we will Pero pay. sí te aseguro But I assure que you Dios estará contigo. that God will be with you. Que Él enviará sus ángeles. That he will send his angels. Y que su presencia, And that his presence, si Él te envió, if he sends you, irá contigo. he will go with you. Aleluya. Praise God. Queremos orar por ustedes. We want to pray for Yo you. le voy a pedir al grupo de administración I'm going to ask the ministering que team me ayude a orar por las personas que pasaron al altar. to help me pray for the people that came forward. Aleluya, gloria a Dios. Llevaré tu presencia en mi habitación, así como me debo. Llevaré tu presencia en mi habitación. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. No me moveré, aquí me quedaré. Tu presencia guardaré. En este mismo ambiente y los músicos no terminen. In the same atmosphere. and Voy the a musicians terminar la will finish. transmisión y esperamos que este servicio y que esta serie haya bendecido tu vida. We're going to end the transmission, and we hope that this series has been a blessing El to your precio de life. la unción. The price of the anointing. El precio de la unción. The price of the anointing. Que Dios te bendiga. May God bless.